Bienvenidos a Nido Inmobiliario, este es su podcast especializado y hecho para ustedes que nos están viendo. El día de hoy estamos en un lugar bellísimo, estamos en Seremos Corredor Residencial, uno de nuestros proyectos de Nidara Desarrollos, y tenemos un podcast muy interesante que de verdad les va a hacer ahorrar mucho dinero. Se llama Evita Sustos, la diferencia entre promesas y proyectos sólidos. Y para eso tenemos el día de hoy en nuestro podcast al director general Elías Franco de Nidara Desarrollos para platicarnos más a detalle de todo esto. Hola Elías, bienvenido. Hoy venimos a platicar sobre proyectos sólidos, esta estructura de capital. ¿Cómo haces que tus proyectos, que los proyectos de Nidara Desarrollos realmente sean sólidos financieramente? Pues mira, para estructurar un proyecto inmobiliario prácticamente es modular entre qué tanto se va a aportar en la parte patrimonial, qué tanto se va a aportar en la parte de deuda, ¿no? Aquí la magia del desarrollador es que tiene que ver de dónde va prácticamente financiar o fondear cuatro aspectos bien importantes. La primera, de dónde va a salir el recurso para el tema de la tierra. La segunda es qué porcentaje vas a conseguir en la parte de preventas. La tercera es importantísima, cuánto vas a aportar como desarrollador para que se haga el proyecto. Hay gente que dice que nada. La realidad es que al final sí hay que aportar. ¿Por qué? Porque te lo va a pedir incluso el banco. Y la cuarta, pues en este caso el crédito puente. Si tú logras balancear estos cuatro aspectos de manera, ahora sí, creativa y clara, vas a tener un proyecto exitoso el día de mañana. Entonces lo que yo propongo siempre es eso, ¿no? Hay que seguir muy bien esta estructura. Al final, de allá si logras tener en la parte de la tierra, si logras que te aporten la tierra, pues palomita. Si logras tener un lanzamiento y con buena preventa, palomita. Tu aportación no puede bajar mínimo el 10%. Yo creo que incluso puede ser un 12%, pero hoy el banco mínimo te está pidiendo un 10%. En este caso con el banco financiar la parte restante, ¿no? Entonces, cuando tú sumas estos cuatro aspectos, prácticamente es el 100% del costo del proyecto, y de esa manera lo que haces es asegurar que el proyecto pues, se va a hacer. Que pasa muchas veces que la gente pues cree que va a tener una muy buena preventa, cree que no puede aportar dinero y de repente pues no tiene ni una ni la otra, no tiene preventa, tiene que aportar y cuando llegas al banco pues te lo va a pedir, ¿ya? Muchas veces pasa eso y es un tema que hay que tenerlo claro desde el inicio. Y esta combinación podría ser solamente utilizar dos fuentes de financiamiento, o te recomiendas todas. ¿Qué opinas No, sobre digo, eso? claro, o sea, si tuviéramos un papel y pudieras dibujar cómo combinar estas cuatro, cómo interactúan estas cuatro, hay desarrolladores que prácticamente ignoran o evitan una, dos o incluso varias de ellas, ¿no? Hay desarrolladores que prácticamente lo que buscan únicamente es aportar todo el recurso, o sea, ellos compran el terreno, ellos no salen a buscar preventas, prácticamente vienen a aportar toda la parte que requiere el proyecto. Y hay gente que no le gusta el crédito, la palabra crédito, entonces no buscan, no tocan la puerta del banco, y ya lo que están haciendo es prácticamente no se están apalancando, o sea, están buscando un rendimiento objetivo de ellos, pero la realidad es que su proyecto no es apalancado. El negocio está tasado, los márgenes no son muy amplios, pero simplemente al no tener un financiamiento, lo que estás haciendo es que el rendimiento y la rentabilidad del proyecto pues no es atractiva, honestamente, ¿no? Entonces lo que tú haces, te puedes ir al extremo, en el escenario en el que logres comenzar en que te aporte el terreno, logres lanzar un proyecto interesante, atractivo para el mercado, que puedas prácticamente prevender un gran porcentaje del inventario en la fase de preventa, que logres obtener los enganches, ya que te vaya también en la preventa, que incluso pudieras evitar poner como desarrollador ese 10-12% que yo recomiendo del valor proyecto, y al final prácticamente financiar lo que resta del proyecto con el crédito puente, ¿no? Aquí obviamente ya en el análisis tendrás que ver la forma de cómo estructurar los tiempos para que el tema del crédito puente pues no te coma lo que tienes como presupuesto de costo financiero, y en ese momento si lo haces prácticamente como platicaban, ¿no? Por allá, ¿no? Los famosos retornos infinitos, lo que estarías buscando es tener un proyecto con un margen posiblemente reducido respecto a que no tengas ningún financiamiento, pero no metiste prácticamente dinero, ¿no? Entonces de esa forma ves cómo el proyecto puede tener muy buena rentabilidad, márgenes más reducidos como te comentaba, pero tienes que combinar varias cosas. De hecho,
prácticamente el que tengas un terreno en aportación no únicamente es una estrategia legal, fiscal y financiera, sino también tiene componentes comerciales, puesto que el hecho de que el recurso que pudieras haber invertido en la parte de la adquisición del terreno, lo puedes canalizar todo a un buen proyecto o a un lanzamiento fuerte en el tema comercial, lo que te va a hacer que evidentemente pues tus ventas, tus preventas y tus enganches pues, los puedes obtener de manera más rápida, con mejores porcentajes o importes, lo que te va a ayudar evidentemente a tener al final pues una mejor rentabilidad, ¿no? ¿Y qué rentabilidad? Pues como digo, me voy a la fórmula básica, que prácticamente es cuánto genero con respecto a lo que invertí. Y si lo que invertiste es una cantidad pues en proporción menor a lo que estás ganando, allá es cuando el negocio tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estás haciendo el negocio a la antigua, que era, yo siempre lo digo como Bob Constructor, ¿no? O sea, yo quiero construir, yo financio, yo todo. Este consejo está específicamente para ciertos segmentos de mercado. Si te vas tú al extremo, a lo mejor de vivienda económica, vivienda social, es difícil poder explorar la parte de la preventa. La realidad es que el mercado no tiene a lo mejor la capacidad económica para poder darte un enganche considerable, así que esa parte tendrás tú que buscar de dónde la sacas, ¿no? Allá te quedan nada más 3 opciones: la parte de la aportación en tierra, te queda la parte del crédito puente y te queda allá sí de manera muy forzosa, tú como desarrollador pues tienes que poner un porcentaje, ¿no? Yo siempre sigo una regla como un poco básica, ¿no? 40-20-10. Allá la realidad es que el 10% mínimo debe aportar el desarrollador, un 20% de lo que tú deberías buscar en este caso como parte de lo que puedes cobrar como preventas en enganches, y un 40% o más en este caso buscar que el banco te lo esté financiando. De esta manera estamos hablando ahorita en una regla muy corta de cómo puedes generar una estructura de capital de tal manera de que los costos se estén pagando y evitas y estiras el dinero para el final del proyecto cuando cobres. De esa manera lo que haces es mejoras el flujo, mejoras la rentabilidad y el negocio tiene mucho más sentido desde el punto de vista financiero, más que desde el punto de vista únicamente comercial o económico. Hablando en el tema financiero, ¿qué crees tú que hace que algunos desarrolladores de alguna manera quiebren o no puedan entregar el proyecto o suceda algo en el camino? Pues mira, yo creo que al final pasa porque pues evidentemente cuando tú planeas, hay gente que planea pensando en que todo le va a salir bien. Y es una óptica que a muchos les funciona. Yo utilizo una que es todo lo contrario. Yo planeo pensando en que todo va a salir mal. En este caso, que no tengas buenas preventas o que tengas buenas preventas, pero que el mercado no tenga la capacidad de poder fondear ese 20% que estás buscando. Allá radica un gran problema. Allá te das cuenta cuando el desarrollador se empieza a atorar, porque contempló de que iba a obtener su 20% de las preventas y el 10% que le correspondía a él, pensaba que lo podía obtener prácticamente la preventa. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un fondo de emergencia para poder compensar esa mala racha comercial y evidentemente esa mala cobranza, pues el proyecto de entrada ya está un poco mocho de un brazo, ¿no? Aquí yo creo que una de las grandes situaciones que han sucedido últimamente es que el desarrollador no hace esa buena modulación entre capital y deuda, y al final lo que pasa, o incluso no contempla un costo financiero, en este caso el pago de intereses del dinero, y en ese momento es cuando empiezas a ver que se empieza a trastabillar y empieza a tropezar el proyecto, y al final prácticamente la finalización del proyecto en sí, pues va a ser evidente que hubo una situación en la cual o salió tablas el desarrollador o tristemente a lo mejor pudo haber quebrado, ¿no? Otra opción es que no considera, también tiene que ver un tema de cómo presupuestas tú el proyecto en temas de hard cost, es decir, urbanización y edificación. Pasa que de repente pues eres muy optimista y consideras de que la obra te va a costar 2 pesos y la realidad es que el presupuesto es de 3. Entonces ese peso que tú estás considerando, al final pudiste haber hecho muy bien tu aportación en tierra, la pudiste haber conseguido muy bien, te pudo haber ido bien en preventas. Pero si tú consideraste que la obra te iba a costar 2 pesos o consideraste que si la vigencia o el horizonte de la obra se iba a más de 1 o 2 años y no consideraste incremento de mano de obra, incremento de materiales, etc., pues allá hay una situación complicada. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el año 0 el presupuesto estaba correcto, pero el presupuesto es un ente vivo, o sea, se va modificando y va cambiando todos los días. Si hay una modificación en acero, en cemento, mano de obra, etc., te va a pegar evidentemente en el tema del costo final.
Si tú no tienes un presupuesto de imprevistos, de imponderables que pueda fungir como un freno de mano, como un paracaídas, pues ese dinero se vaya directamente sobre tu utilidad. Y si tu utilidad está muy pegada realmente o se afecta demasiado en el tema del costo del presupuesto del proyecto, pues evidentemente, o repito, sales tablas o quiebras, ¿no? Pero lo peor es que ni siquiera salgas tablas o quiebras, es que a lo mejor por temas de flujo, por el incremento del costo del proyecto, no termines ni siquiera a completar los pagos para poder terminarlo. Entonces vas a estar en un punto en el que de no retorno, en el que a lo mejor ya vendiste, ok, te fue muy bien a nivel comercial, pero a nivel financiero y a nivel de generación y producción en este caso ya es vivienda o comercio o lo que sea, te vas a quedar a la mitad, ¿sí? O sea, a la mitad, y si no tienes considerado un fondo de reserva o algo, pues no vas a poder llegar al otro extremo, ¿no? del viaje. ¿Por qué? Porque pues tú pensaste que te iba a dar con 2 pesos y al final le dan 3, o incluso pasa que son 3.50, ¿no? Otro aspecto importante, y veo que también eso es un vicio y una mala concepción que a veces ocurre, es creer de que prevender todo en el momento del lanzamiento es muy bueno. Y la verdad es que ese es un error garrafal, porque no hay proyecto perfecto. En cuanto al presupuesto, nunca le vas a atinar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si el día de mañana hubo, o a lo mejor una mala elaboración del presupuesto por un tema de volúmenes, por un tema de precios unitarios, por un tema de mercado o variables externas, no vas a tener elementos para poder maniobrar, subirle aparte de tu inventario el precio para compensar estas obviedades o estas omisiones en el tema del presupuesto. Es decir, no tienes margen de maniobra, y lo que pasa es que ya vendiste todo y te das cuenta que al final pues el proyecto costó más, y al final puede que también te quedes debajo de lo que pensaste que iba a ser, y eso te lleve a quebrar, a tronar o a no ganar, en el mejor de los casos, lo que tú pensaste, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, en un buen lanzamiento, a lo mejor si te va bien, vende un 50, vende un 60%, déjate un 40% en este caso durante toda la vida del proyecto, para que durante toda la vida, con calma, se vaya desplazando, se vaya absorbiendo por el mercado de manera natural. Y si tienes que corregir un tema de la proforma en la parte de ingresos, pues tú ya tienes un 40% del inventario para poder corregirlo. Ya nos vamos a otro tema, ¿no? Entonces, sí tiene, la parte financiera sí tiene un componente muy claro en la parte comercial. O sea, van de la mano esa planeación de diseño de producto, esa planeación comercial, esa planeación financiera. Va de la mano y no puedes perderla de vista, ¿no? Entonces mi recomendación siempre es tener un buen lanzamiento. Si te sirve para poder fondear parte de lo que es tu planeación financiera, tu estructura de capital, pero no cometes ese error, que es un error tristemente a veces novatos, de vender todo y creer que por vender todo, una cosa es éxito comercial y otra cosa es éxito financiero. Entonces, si no puedes tener una y no la otra, ¿ya? Entonces, lo que hemos estado viendo últimamente en algunos proyectos es que les va muy bien en su lanzamiento, pero luego al final no, el proyecto 1 de 2 o no queda como te lo vendieron. ¿Por qué? Porque seguramente empiezan a ver dónde poder apretar costos para llegar al número objetivo del desarrollador. O lo otro es que hay proyectos que incluso no han visto la luz del sol, porque no llegaron prácticamente a cubrir los costos mínimos que el proyecto te estaba pidiendo, ¿no? Y eso es peligroso, porque al final pues pone una situación al constructor, al desarrollador, en el que pues la reputación personal, la reputación empresarial, la reputación, lo comentaba en otra plática, ¿no? La reputación de la misma pues, plaza, en este caso Mérida, de que las cosas a lo mejor no se pudieran estar haciendo correctamente, ¿no? Entonces regresamos al punto, creo que del primer podcast. O sea, el desarrollo inmobiliario es un negocio financiero, 100%, no es un negocio de construcción. Sí tienes que tener conocimientos en la parte constructiva, al menos una noción de las partes, de las etapas, de los procesos y de las variables que te pueden afectar, no para que al final puedas tú controlar las cosas que no puedes controlar, sino para al menos considerar que hay una situación que puede surgir y qué mecanismos y qué botones puedes apretar para corregir el rumbo del proyecto en caso de que ocurra lo que no esté planeado, que regularmente así es. Cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene retos completamente diferentes. Entonces, en el momento en el que tengas tú más opciones para jugar, pues evidentemente tienes más maniobra, ¿no? Así lo digo yo, ¿no? O sea, más maniobra para poder girar el carro, no chocar, no rasparlo, y al final pues, nadie se da cuenta y tú sigues
y sigues tu camino, ¿no? Prácticamente esa es una de las recomendaciones. O sea, aquí hablamos de cómo prácticamente estructurar el proyecto, ¿no? Cómo balancearlo. Hablamos de porcentajes, sin embargo, no son porcentajes universales. Al final depende de cada negocio, de cada segmento, de cada mercado. No obstante, sí es importante que el desarrollador tenga muy claro, y que incluso igual los clientes, al final, el cliente igual tiene que entender pues, cuál es su rol también en la ecuación, ¿no? O sea, hablamos, el cliente, su rol en la ecuación es, en ciertos negocios, es pues, fondear al desarrollador. Lo fondeas con un enganche, con un plan de pagos, y al final el desarrollador lo que tiene que hacer es ese recurso, lo tiene que canalizar a la hora del proyecto, para que ya, y pues con un crédito puente, como su nombre lo dice, pues puedas poder llegar en este caso al objetivo final. ¿Cómo puede el cliente saber que realmente es o será un proyecto sólido? Sé que no, obviamente podemos adivinar el futuro, pero ¿qué puedo ver en el desarrollador para decir, obviamente está haciendo proyectos sólidos y yo creo que este va a ser un proyecto sólido? O sea, ¿qué debo de ver? Pues mira, yo creo, como dice el dicho, o sea, para muestra un botón. O sea, yo creo que sí, el consejo básico que se escucha en todos lados es, oye, ¿qué has hecho? Podría verlo, muéstrame tus proyectos, quiero ver cómo los entregas, quiero ver las áreas comunes, quiero ver el pórtico de acceso, quiero ver la calidad de tus acabados internos, quiero ver el servicio, tu servicio postventa. Prácticamente como que varias podrían ser red flags en todo el camino, que si ves que no las tiene, pues a lo mejor pues hay que considerar seguir en el proceso del sí, ¿no? Digo, también hay que entender que hay desarrolladores nuevos que están haciendo las cosas muy bien y que a lo mejor no tienen todavía ese currículum o esa experiencia. Todos estuvimos en ese punto. No obstante, igual sí hay que entender que hay aspectos importantes que sí hay que cuidar como cliente, como consumidor. Hace poco escuchaba pues, una serie de reclamos, ¿no? de ciertas personas en las redes sociales con lo que ocurrió en algunos proyectos aquí en Mérida, ¿no? Que hablaban de que la autoridad debería generar mucho más regulaciones y más candados y más filtros y mucho más transparencia en la forma en cómo se aprueban y cómo están las licencias. Creo que es correcto, pero creo que también al final el consumidor, de que es un consumidor informado, un consumidor inteligente, un consumidor que debe tener un poco o desarrollar un criterio de con quién sí, con quién no. Pasa regularmente que siempre pues, hay consumidores que hacen demasiado análisis o scouting de las opciones, comparan metros cuadrados, precios, todo. Y sin embargo, digo, está en todo su derecho. No obstante, hay que entender que hay ciertos mínimos y máximos que también, y hasta con lógica, ¿no? O sea, si este producto cuesta 3 pesos y me gusta uno de unos 50 en la misma zona y todo, dices, o sea, unos 50 diferencias, sí hay una situación en la que posiblemente el desarrollador que está ofreciendo ese producto está obviando a lo mejor algunos costos que le puede impactar al final al cliente en su compra, y al final va a tener una muy mala experiencia, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas importantes que un desarrollador pida crédito puente. Hay gente que no lo ve bien. Creo que al contrario, creo que aquel que tiene crédito puente pues ya pasó por el banco. La realidad es que el banco hoy por hoy pues también te hace su debido proceso de diligencia, te investiga, te analiza, obviamente desde la parte de las licencias, desde la parte de las autorizaciones, obviamente te pide resultados, te pide cómo estás en la parte comercial, en el tema de tus ventas, te pide pues, quién eres, qué has hecho, te pide un presupuesto de proyecto, te pide mecánica de suelos, o sea, te pide varias cosas que al final también estresa y audita que el proyecto pues cumpla con aspectos comerciales, legales, financieros, técnicos, normativos, mínimos, para que al final también el banco que quiere pues cobrar sus intereses, pero recuperar su capital. Claro. Entonces, en cierta manera, que sientas que ya trae un crédito puente encima, no es una ley o una correlación 1 a 1, pero pues sí es un indicador indirecto, de forma indirecta, que el desarrollador muy posiblemente está haciendo las cosas bien, ¿ya? Entonces, creo que esa parte es importante comentarla. Los bancos hoy por hoy quieren entrar al negocio, pero no están entrando ya tan fácil como hace unos años, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la situación económica, la situación política y social del país, obviamente, pues ha generado, el año pasado fue un año a lo mejor pues, complicado para algunos segmentos. Los bancos lo saben, quieren seguir jugando en el negocio, pero pues ya con un poco más de cautela, ¿no? Entonces mi recomendación allá a los clientes es que se informen, pues, pidan todos los documentos que puedan haber, que lo básico siempre es la licencia. En este caso, pues el currículum creo que es importante, ¿ya?
y todos los elementos que ya te comentaba, ¿no? Proyectos previos, experiencia, etc. Hablaste un poco sobre el tema de aportación de tierra. ¿Nos puedes platicar un poquito más? Porque a lo mejor nos está viendo alguien que, pues a lo mejor tiene un terreno, ahí está sentado, no sabe qué hacer y quiere saber cómo puede acercarse a un desarrollador, qué le puede ofrecer, hasta dónde. Platícanos un poquito este lado. Pues mira, es una pregunta parece simple, pero es compleja, ¿no? Al final, el desarrollador lo que tiene que hacer primero que nada, si te gusta un terreno, pues obviamente es hacer previamente un análisis de cuál es la capacidad constructiva que tiene el predio, ¿no? Pues en este caso, te acercas con tu equipo, haces un análisis, cuánta vivienda o producto terminado puede dar aquí, en qué precio podría yo vender, cuánto es el valor del proyecto, y de allá te vas para atrás. Es decir, cuánto puede valer la tierra como máximo con este producto, con este precio, en este inventario. Y el número que te dé, pues es el número máximo que tú pudieras pagar o pudieras aceptar por una aportación. Es el famoso valor residual de la tierra, ¿no? Ya con esta información, tú ya puedes entrar a negociar y prácticamente pues hablar con el dueño de la tierra y decirle, oye, tengo esto, ¿cómo lo ves? Te atrae el número. Y hay dos opciones. Uno que te diga, no, o sea, no estoy interesado. Otro que te puede decir, sí me interesa, pero quiero entrar de forma diferente, o sea, no me puedo ir hasta el final. ¿Qué me das al inicio, a la mitad, o un plan de pagos, o lo que sea? De allá, pues tú tienes, y hay la otra opción en la que te diga, sí me gusta, sí me interesa, pero a ese precio ni de loco. ¿Ya? Y acá es donde entra un poco la magia financiera. Acá es donde entra un poco también la parte de estructura de capital. ¿Cómo puedo modular el proyecto de tal manera de que yo busque el sí del aportador de la tierra? ¿Sí? En este caso, digo, también es prácticamente para una clase, esto que te voy a comentar, pero aquí lo que tendrías que hacer es pues, darle un premio por aportarle, en este caso, si el negocio lo aguanta, ¿no? Al final hay que entenderlo. Si lo aguanta el negocio, le das un premio, y en este premio lo que vas a hacer es prácticamente encontrar en la parte de tu proforma donde puedes colocar este premio financiero. Que no sea por pago de tierra, que sea prácticamente un costo financiero, que lo puedas prorratear, o que hacer un análisis del tiempo del proyecto respecto a lo que a lo mejor te vas a ahorrar o te va a mejorar la rentabilidad del proyecto por mejorar tus flujos. Aquí lo que haces, le haces ya una propuesta ya un poco más elaborada, más sofisticada, y si te dice que sí, lo que sigue en este caso es, yo recomiendo, habría que valorar de qué tamaño es el proyecto, ¿no? Si es un proyecto que está debajo, no lo sé, 70 millones de pesos, pues posiblemente puedes explorar la parte de, a lo mejor crear una empresa específicamente para eso, que puede ser una SAPI, y ya arriba de eso yo creo que ya un fideicomiso ya aguanta. O sea, el proyecto ya aguanta un fideicomiso por el costo, pero un fideicomiso, en este caso de administración inmobiliaria, ya podría aguantar un fideicomiso, y allá entras ya prácticamente en dos grandes caminos, ¿no? La parte fiscal y la parte legal del proyecto, donde pues sí tiene que sentarse un abogado, se tiene que sentar en este caso un fiscalista, se tiene que sentar el abogado y el fiscalista de ambas partes para poder acordar sobre todo las cláusulas, que en las cláusulas en un fideicomiso pues pueden ser muy muy amplias. En mi caso, digo, no soy abogado, he tenido y tengo que aprender varios de los alcances de las cláusulas, y de los tal vez ciertas acomodos legales de cómo sí, porque al final el fideicomiso te permite acordar todo. Entonces, de cómo sí avanzar la negociación, ¿no? Creo que hoy el fideicomiso es un instrumento más seguro, más transparente, más claro, más flexible. Existen varios fiduciarios en el país. Entonces, creo que al final es una forma interesante de poder estructurar el proyecto. Y ahora sí que metes en esa licuadora del fideicomiso, metes ya prácticamente todo, ¿no? Metes, incluso allá puedes definir la estructura de capital, de cómo se van a ir dando las situaciones para que el proyecto pueda tener cabida financiera, legal y técnica durante toda la vida desde el inicio, ¿no? Allá defines el tema del crédito puente, allá defines el tema a lo mejor de las preventas, allá defines el tema de las responsabilidades, cuánto dinero va a aportar el desarrollador. Entonces imagínate lo que comienza en un papel o en un Excel, termina en un documento legal con validez jurídica y legal, que le da certeza jurídica al proyecto y en este caso a los clientes también, ¿no? Entonces aquí mezclas una serie de disciplinas, es lo para el desarrollo inmobiliario. Juntas al fiscalista, juntas al financiero, juntas al constructor, juntas al diseñador, juntas al arquitecto, juntas al abogado, a todos, con un objetivo, o sea, que el proyecto se haga en números sanos, que el proyecto venga bien modulado en estructura de capital
y si se puede, pues bien apalancado, ¿no? Porque al final el desarrollador lo que busca en este caso es pues un buen apalancamiento para que sea un proyecto que valga la pena hacer, porque normalmente los proyectos de esta naturaleza no son sencillos, no son rápidos, hay que tener mucha paciencia y mucha disciplina, ¿no? Entonces lo que haces desde el inicio con un sistema, con un método de esta manera, pues es darle pues, cabida y certeza, como te comentaba, ¿no? Que el proyecto se va a hacer y desde el principio está muy claro de dónde van a salir los recursos, de cómo se paga la tierra, si es que hay que pagarla o esa aportación, cuánto es el objetivo que se busca en el tema de las preventas o sea, de enganches, etc., cuánto tiene que poner el desarrollador y cuánto es el objetivo que nos va a fondear el banco cuando tengamos cierto volumen de ventas, cierto volumen de enganche, cuando tengamos las licencias, etc. Y si tú pones en orden todas estas variables, el proyecto te va a salir perfecto. ¿Por qué me conviene más o por qué tendría la necesidad de aportar la tierra o en vez de venderlo? Platica un poquito de esto. Pues mira, hay varias motivaciones. O sea, la realidad es que yo he visto gente que quiere aportar porque quiere pertenecer a algo más grande de lo que es. O sea, quiere entrar a un proceso donde pues, va a ser socio, va a ser parte de un proyecto de desarrollo inmobiliario. O quiere aprender de desarrollo inmobiliario, también me ha pasado. Hay gente que no únicamente pues, quiere buscar el máximo valor para su proyecto. Y creo que en este caso, entrar en un proceso de aportación bien cuidado, bien negociado, te podría dar vamos a llamarle, un premio económico mayor a lo que a lo mejor en la calle que alguien te podría querer pagar por el terreno, ¿no? Definitivamente a veces cuando pues el que tiene dinero muchas veces manda. En este caso, quien te quiera comprar un predio, pues va a tirar a negociar fuerte, a no pagarte un precio por metro cuadrado como los tú estás pensando. Sobre todo si es muy grande. Ese es otro tema, ¿no? O sea, al final, clientes que puedan adquirir proyectos, o sea, terrenos de ciertas dimensiones, la realidad es que pues, no es un mercado muy grande. Entonces, te llegas a un mercado que está más limitado, donde los clientes pues, son más expertos, son más sofisticados, tienen más experiencia. Y si tú no te dedicas a eso, pues evidentemente tus opciones son pocas, ¿no? Te puedes encontrar tanto a temas de desarrolladores como fondos institucionales o bancos de tierra, pero cualquiera de las tres al final va a querer hacer valer su dinero, pues va a querer maximizar y optimizar sus recursos, sus rendimientos. Al entrar a un proceso de aportación, lo que buscas es pues como cambiar un poco las reglas de la negociación en un ganar-ganar para ambas partes, pero en el cual podrías tener un mayor beneficio económico a largo plazo, o puede ser mayor. O sea, hay gente que a lo mejor no busca incluso el dinero de golpe, busca una especie de flujos, entonces también por allá puedes buscar esa opción. Hay gente que quiere aprender, como te comentaba, hay gente que quiere ser parte de un proceso diferente a lo que sabe, hay gente que incluso no le interesa tanto el recurso, te dice, oye, dame recurso en especie, en este caso el producto terminado, porque lo quiero heredar, o simplemente lo voy a aportar y desde ella el fideicomiso hago una cesión de derechos y usuarios, en este caso para 2, 3, 4, 5 personas, las que tú desees, a lo mejor. Si el dueño, pues a lo mejor ya tiene muy claro a quién le puede hacer una herencia, pues desde el fideicomiso pudiera también trabajar o manejar esa parte, ¿no? Y así involucra, ya se asegura que el día de mañana, ya pues, cuando la persona no esté, no haya divisiones, diferencias y raspones entre la familia, ¿no? Entonces pueden ser muchas motivaciones, puede ser motivación económica, puede ser una motivación más personal, algo emocional, que también es otro tema, ¿no? Hay gente que le da mucho más valor emocional y que evidentemente pues, quiere reflejar un valor económico a un predio porque a lo mejor allá creció su familia, o era de su abuelo, o es un negocio, o es un terreno que, no lo sé, tiene cierto componente familiar y personal, y eso hace que la gente pues quiera un valor que el mercado no lo puede pagar incluso, ¿no? Entonces, volteándolo de esa manera, con ciertas adecuaciones financieras, el desarrollador podría hacer concesiones que en una compra tradicional sería imposible hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la parte que te brinda entrar en un proceso de aportación, que no es rápido. Normalmente tarda entre 4 o 6 meses. Me ha tocado hasta más de un año, ya donde ya pues tienes que estar siendo firmes, siendo pacientes, y siendo pacientes sobre todo con el aportador, porque recordemos que muchas veces pues son personas que a lo mejor su formación es diferente a todo este negocio y hay que irlos guiando, ¿no? Siempre con transparencia, yo creo que siempre con honestidad también es un punto muy importante, siendo sinceros. Me ha pasado que hay gente que llega y te dice, oye, pues me están dando más aquí al lado, le digo, agárralo. O sea, no hay ningún tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más garantizarle que te lo va a pagar al final.
porque también pasa que entras luego y a los 8 meses del año ya no se puede, o sea, ya no avanza y lo que tú ya perdiste es tiempo. Entonces, sí es importante igual, o sea, al final yo sí recomiendo que quien esté en un proceso de aportación también haga una debida diligencia, como dicen en inglés, el due diligence, de a quién le voy a aportar el terreno. Porque si ven, no lo estás firmando un cheque en blanco, porque hay cláusulas en el fideicomiso que incluso te permiten la reversibilidad de la propia operación. Si no se cumple lo que el desarrollador dijo que iba a cumplir. Lo que se pactó. Entonces, al final, en este caso, si tú ya estabas coqueteando con un desarrollador más serio y al final el desarrollador pues sigue su camino, entonces va a buscar dónde hacer negocio, y si tú ya regresas pues y esta persona ya no tiene los recursos a lo mejor para entrarle también contigo, pues ya perdiste tiempo, ¿no? Entonces sí es importante pues, preguntarle al desarrollador lo mismo, qué ha hecho, qué has hecho, no me lo digas, muéstramelo, enséñamelo, hablar con él, a lo mejor pues, siempre te queda un abogado en un proceso así, para que al final sea un proceso pues padre, ¿no? Un proceso divertido, donde aprendas, donde la gente pues gane dinero, y entregues un producto final pues atractivo y que haga en este caso ciudad. Y que lo haga sentir Parte de orgulloso de pertenecer en este proyecto. Orgulloso de pertenecer a un proyecto así, entonces son como que mis tips que yo podría yo generar, ¿no? Pues muchas gracias, Elías. Creo que ha sido muy valioso entender esta parte financiera que no nos hablan, obviamente, cuando queremos comprar un inmueble o queremos acercarnos a una desarrolladora, no nos van a explicar mucho cómo llevan el tema financiero, ¿no? Pero fue muy, muy, muy interesante la plática. Pues gracias como siempre. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí a Nido Inmobiliario. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, escuchar en Spotify y siempre les traeremos muy buenos temas, pero si quieren alguno en especial, nos pueden dejar cuál quieren escuchar para la siguiente. Aquellos temas que no se han atrevido a preguntar, aquí es el lugar indicado, se los vamos a contestar. Así que vamos con todo y espero que puedan revisar también nuestros podcasts anteriores. Ya tenemos varios, así que pues siempre muy bienvenidos a Nido Inmobiliario. Así que muchas gracias por acompañarnos.